La siguiente disertación está a cargo de los licenciados Sebastián Espeleta y José Mesina, ambos también docentes de la Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, ¿sí? Y se titula El rol de los profesionales de la higiene y seguridad en el contexto del COVID-19, ¿sí? Este contexto que nos posicionó a todos en una situación bastante compleja en la sociedad, tanto en el ambiente laboral como educacional, de todo tipo. Estos dos profesionales, Sebastián Espeleta y José Mesina, bueno, van a hablar sobre el tema, y bueno, este escenario de pandemia del COVID-19, así que, bueno, micrófono y cámara por medio, le damos entrada a José y a Sebastián. Bueno, muchas gracias. Aprovechamos también esta instancia para agradecerle a Diego, a Pablo y a todo el Centro eLearning por la posibilidad que nos están brindando de realizar una jornada. Por otro lado, este tipo de encuentros virtuales también favorece y activa de alguna manera la jerarquización y la profesionalización de las actividades que nosotros tenemos que realizar en los distintos ámbitos en el trabajo. Así que muchas gracias por la bienvenida. Bueno, me sumo a los agradecimientos de Sebastián, gracias Diego, gracias Pablo, y gracias al Centro de e-Learning, ¿sí? De la UTN, Facultad Regional de Buenos Aires, por la invitación y por la iniciativa, ¿sí? De poder compartir este momento de reflexión, ¿sí? De opinión, bueno, sobre este nuevo escenario que nos toca vivir a nosotros y a todas las industrias y los trabajadores. Así que bueno, gracias por la atención de todos y de todas, los 385 espectadores que tenemos ahora. Bueno, perfecto. ¿Empezamos, José, te parece? Dale. Sí, sí. Bueno, nosotros cuando armamos la presentación y digamos, identificamos que era importante hablar un poco sobre el rol de los profesionales de higiene y seguridad en esta situación, en este escenario que nos toca vivir, pensamos que primero era importante poder establecer el contexto actual, ¿no? A ver, bueno, en dónde estamos parados los profesionales de higiene y seguridad respecto de 100% respecto del coronavirus, es decir, este nuevo agente de riesgo que debemos incorporar en todas las identificaciones, en todas las industrias. Para eso comenzamos identificando que hay establecimientos que están sin actividad. Digamos. Hay establecimientos que están sin actividad, para lo cual eso en un principio presenta así un desafío, que es lo que vamos a hablar después, para la continuidad de los servicios. Entonces eso ya como primer desafío es esto, hay establecimientos que están sin actividad porque no son tareas, no son actividades que están exceptuadas de la cuarentena. Como así también hay establecimientos, industrias que sí están en actividad. Esto de que haya un parate, ¿no? Puede llegar a tener efectos en lo que son suspensiones de servicios, ¿sí? Se ve aparejado muchas veces también con la falta de los pagos, justamente por esto, porque existe, no decimos que en todos los casos, pero sí en una gran mayoría, un pensamiento errado de que nuestros servicios son únicamente de visitas, cuando en realidad todos los que estamos conectados acá, seguramente sabremos, nosotros tenemos una responsabilidad legal cuando somos los profesionales de higiene y seguridad de una determinada empresa u organización, tenemos una responsabilidad legal que continúa. Entonces, tenemos un tema a tratar y a ver y a acomodar en este sentido. Por otro lado, identificamos que en algún momento estos establecimientos van a retomar sus actividades, y ya nada va a ser lo mismo, ya no es igual. ¿Sí? Tenemos que adaptar, ¿sí? Preparar a la organización, a la empresa, en la adaptación de nuevos marcos de referencia, en la incorporación de nuevos requisitos legales que los debemos conocer nosotros para poder asesorar, somos asesores, prepararla en la nueva exposición a este nuevo agente de riesgo, ¿sí? En este caso el virus causante de COVID-19, entre otros roles, ¿no? A ver, no somos los únicos, pero sí somos protagonistas, nuestro rol es protagonista en conjunto con los diferentes servicios y las diferentes áreas, ¿sí? De la empresa, de la organización. Y justamente es la preparación de la empresa en la nueva organización de trabajo.
La participación activa, ¿sí? Contexto actual, hoy los profesionales de higiene y seguridad participamos activamente, vuelvo a repetir, lo volvemos a repetir, no somos los únicos, pero sí participamos activamente en el diseño, en la elaboración del protocolo, y de lo que más se va a centrar hoy este webinario es justamente los desafíos para la continuidad de los servicios y todo lo nuevo que viene. Nosotros con Sebastián decidimos diferenciarlo en 4 grandes grupos, ¿sí? Por el tiempo que tenemos, que le paso la posta a él que los va a explicar. Bueno, muy bien. Como decía José, por una cuestión de tiempos, decidimos de alguna manera poder identificar estos desafíos que estamos inmersos, no por una cuestión de querer asumir ese desafío como muchas veces pasa, sino de que no nos queda otra. Estamos en una situación en donde tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos, ser creativos, y algo muy importante, tratar en la medida de lo posible de implementar nuevas tecnologías y técnicas para la adaptación del trabajo en este nuevo contexto que planteaba José. Para esto nosotros vamos a estar hablando sobre el diseño del protocolo COVID-19, sobre la implementación de distintos controles operacionales y para poder hacerle frente, sobre el tipo de comunicación a los trabajadores y sobre un cumplimiento o sobre el cumplimiento de programa de actividades. ¿Sí? Vamos a hablar sobre, puntualmente, cuando desarrollemos los servicios de higiene y seguridad, vamos a hablar sobre de qué manera existe un desafío en cada uno de estos ítems que ahora vamos a describir con José. Bien, nosotros seguramente, la gran mayoría de todos los que estamos, habrán escuchado de la implementación de protocolos y programas para enfrentar esta nueva situación. Sabemos que hay requisitos legales asociados, ¿sí? Como por ejemplo sucede, por así un ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, respecto de la elaboración e implementación de protocolos. Sabemos que también hay protocolos de recomendaciones prácticas que son sectoriales, por ejemplo lo que sucede en la industria de la construcción, ¿sí? Hay un protocolo que lo pueden buscar, que es base, modelo para la implementación, digamos, adecuarlo a la actividad, justamente, o a la envergadura de la industria y implementarlo. Después también hay consejos y colegios que están también brindando modelos de protocolo, y recientemente el gobierno de la provincia de Buenos Aires también en su página oficial subió un protocolo para utilizar de base, es decir, con el contenido mínimo que se considera que tiene que tener para poder ser implementado y que tenga resultado. Pero más allá de esto, de los requisitos legales, vamos a ver un poco, 3 columnas, ¿no? Digamos, primero las interrelaciones para la elaboración y diseño de este protocolo. Recordamos que somos parte, ¿sí? Debemos participar desde nuestra incumbencia. Entonces, primero es bueno ver cómo yo, para una actividad que todavía no arrancó, elaboro un protocolo, ¿no? Interrelacionándome con las diferentes áreas, para cuando volvamos a la actividad, como repetimos, digamos, no va a ser de un día para el otro, ni con todo el personal, la dotación de todo el personal completo, bueno, poder tomar los recaudos y las medidas justamente para evitar el contagio y la contaminación cruzada. Entonces, para eso, hoy en día las herramientas de videoconferencia, justamente lo que estamos utilizando ahora, se pueden llegar a implementar justamente para estas reuniones virtuales y la interrelación con los demás actores para la confección del protocolo. Y documentos colaborativos, es decir, sabemos que se pueden utilizar herramientas para colocar documentos en línea y que cada uno desde su área de incumbencia participe y aporte y coloque las medidas que cree necesarias para después debatirlas entre todos. ¿Y quiénes son estos actores? A ver, primero tenemos la dirección de la empresa, ¿sí? O sea, los dueños, gerentes generales, o como ustedes quieran llamarle, ellos son y deben tomar conocimiento del protocolo que se está proponiendo y que se quiere implementar, justamente por un tema de recursos. Después tenemos, como lo marcó Martín anteriormente, la resolución 905, los servicios de medicina del trabajo. Ellos desde su parte, desde su incumbencia, colaborarán para la elaboración y diseño del protocolo. El área de recursos humanos, ¿por qué? Porque en este sentido, uno de los puntos del protocolo que podemos recomendar y que también está recomendado por organismos como la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo, es el ingreso escalonado, diferenciación horaria para ingreso a los establecimientos, que generalmente está relacionado con el área de recursos humanos, que
realizan, digamos, el control de quién viene, quién no viene y en el horario que ingresa. Trabajadores y sus representantes, sin nunca dejarlos de lado, ellos son a los que podemos consultar y participar justamente para la elaboración de este protocolo. ¿Y por qué incluimos al área de compras? Porque creemos que tienen un rol fundamental, justamente porque en un protocolo, digamos, ante este COVID, es indispensable contar con el abastecimiento permanente de insumos de limpieza, insumos de desinfección, elementos de protección personal que sean desechables. Muchas veces ha pasado, para quienes hoy en día prestan servicio, que hay elementos desechables que se tiran y después al otro día no tenemos para reponer. Entonces es necesario que ellos tomen conocimiento y participen de la elaboración y el diseño. ¿Qué alcance le vamos a dar? Bueno, justamente el alcance que aplica para todos los trabajadores y contratistas que ingresen al establecimiento sin ningún tipo de diferenciación de nivel, a todos los niveles de la organización, proveedores y misma autoridad de aplicación. Hoy sabemos que hay diferentes autoridades de aplicación que están saliendo a relevar, a verificar qué implementan las empresas ante el COVID. Bueno, ellos deben pasar también por nuestro protocolo, justamente en este caso hablando del ingreso y de cómo se desenvuelven dentro de la industria. Y después tenemos el contenido. El contenido, hay unas recomendaciones de la superintendencia como mínimo, como base estamos hablando, en qué situaciones puede haber mayor exposición laboral, cuáles son las medidas de prevención individuales y colectivas, ¿sí? Elementos de protección personal, que siempre lo hemos tenido en cuenta, pero ahora desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, ¿sí? Técnicas para su correcta colocación, técnica para su correcto retiro, higiene y desinfección, con qué insumos, con qué técnica, y para los que son desechables, qué tratamiento final. Traslado del personal, ¿sí? Cuando la persona va o viene, si va en transporte público, si la empresa pone a disposición un vehículo. Limpieza y desinfección de superficies permanentes, ¿sí? Técnicas de limpieza generalmente húmedas, que permiten una limpieza y una posterior desinfección más fácil y más rápida. Tema de comedores y sanitarios, cómo vamos a organizar ahora los espacios para el cumplimiento de la distancia mínima, ¿sí? Generalmente la mesa donde entraban 6, ahora entran 3, no podrán comer enfrentados, tendrán que comer cruzados, respetando las distancias y demarcando siempre los límites donde cada uno pueda estar. O sea, que nos invita a un nuevo desafío totalmente distinto en la organización y en la forma de trabajo. Y últimamente el tratamiento de los residuos, digamos, seguir las recomendaciones prácticas justamente para la disposición final de aquellas bolsas o contenedores que tengan elementos de protección personal o de limpieza contaminados, justamente para su correcto tratamiento y disposición. Bien, vamos con control operacional. Avanzando con otro ítem que deberíamos desarrollar, primero hablamos del diseño, ¿no? De la programación. Pero después tenemos que hablar sobre la implementación de distintos controles operacionales para darle frente justamente al diseño. ¿Y de qué manera? Bueno, cuando hablamos de máquinas y herramientas, al igual que, por ejemplo, maquinaria de uso industrial y demás, nosotros, por ejemplo, antes de utilizar algún tipo de elemento de protección personal o antes de utilizar una máquina, una herramienta, verificábamos cuestiones, ya sea que, digamos, esté en buen funcionamiento, que no tenga ninguna rajadura, algún tipo de elementos de protección personal. Bueno, y ahora dentro de estos, dentro de la implementación, se van a sumar otros controles adicionales, ya sea en máquinas y herramientas, ¿sí? Para verificar, o para lo que sea limpieza y desinfección de las herramientas y de las máquinas antes de utilizarla, sobre lo que es el estado, abastecimiento y limpieza y desinfección de los distintos elementos de protección personal, ¿sí? Para eso, pensemos y reflexionemos que deberíamos tener a un tipo de procedimiento y un control operacional que hable y que especifique de qué manera lo vamos a llevar adelante. En relación a la infraestructura, como recién hablaba José hace un rato, bueno, ahora el comedor, donde antes en la mesa entraban 6, ahora van a tener que entrar 3. Bueno, toda esa cuestión hay que verificarlo, ¿no? Hay que verificar que se esté cumpliendo y que se esté llevando adelante distintas acciones. Lo mismo en el baño, en los vestuarios, en los distintos puestos de trabajo, ¿sí? Y acá también hay una parte importante, porque deberíamos hablar con, por ejemplo, con el referente de recursos humanos, ver la posibilidad de hasta dividir los turnos, ¿no? Y en vez de tener un turno de una jornada de trabajo de 8 horas, tal vez podamos tener, desdoblar los turnos de trabajo para evitar justamente, o para favorecer el distanciamiento
que se está solicitando, ¿sí? Lo mismo para lo que es ingreso a comedor. Por otro lado, en la maquinaria de uso industrial, bueno, pensemos antes de utilizar la máquina, por ejemplo, un equipo autolavador, una Bobcat, una retro y demás, bueno, también tiene que pasar por un proceso de limpieza y desinfección la misma. Los vehículos de traslado de personas, ¿sí? Es algo muy crítico y muy importante también, ¿no? La disposición de las personas en los distintos asientos, de qué manera, digamos, las personas van a subir en los distintos vehículos de traslado, el control de stock de insumos de limpieza y desinfección, es decir, llevar un control de stock, de qué manera, tener un backup, también por las dudas en caso de que el proveedor tenga algún faltante, que últimamente es lo que está pasando, ya sea con limpieza y desinfección, como también con los distintos elementos de protección personal. Por otro lado, el ingreso del personal, ya sea controlándole la temperatura, realizando una correcta higiene de manos, la limpieza de zapatos, un registro verbal sobre si tiene algún malestar o si estuvo expuesto a una persona que contrajo el COVID-19. Entonces, hay muchas cuestiones que están en el medio que nosotros, dentro de los servicios de higiene y seguridad, tenemos que hacerle frente, ¿sí? La verificación del uso de los elementos de protección personal, es decir, verificar que las personas estén utilizando cada uno de estos nuevos elementos, por ejemplo, los barbijos y demás, y que lo estén utilizando correctamente. Entonces, constantemente, digamos, estamos expuestos a distintos o nuevos controles operacionales que tal vez antes nosotros en las distintas actividades no lo teníamos en cuenta, por lo menos para las actividades rutinarias y actividades de industria, de obra y demás. La verificación del distanciamiento físico, es decir, tratar o verificar, mejor dicho, que se esté cumpliendo el distanciamiento físico, ¿sí? Que es un requisito. Avanzando con el Power y con lo que queremos presentarles también, estuvimos analizando lo que es la comunicación. Entonces, bueno, ¿qué características o qué vías de comunicación podemos tener con los empleados? Bueno, tal vez podemos identificar la cartelería de higiene y seguridad como lo que es la difusión como comunicación tradicional, por ejemplo, ya sea cartelería en lo que es lavado de manos, en lo que es la colocación de los distintos elementos de protección personal y el retiro de los mismos, las recomendaciones para el desplazamiento hacia y desde el trabajo, recomendaciones y medidas de prevención en el ámbito laboral, y también lo que es la difusión por medio de información por correo electrónico, por algún tipo de memo interno que pueda utilizar la empresa, por Skype, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre boletines informativos de seguridad, sobre los protocolos internos de las distintas organizaciones y obviamente toda recomendación. Pero también acá es donde pensamos nuevos desafíos y nuevas formas de abordar distintas problemáticas, ¿no? Y en este caso podemos hablar sobre las nuevas tecnologías en relación a la capacitación del personal, porque el personal no puede dejar de capacitarse, ¿sí? Ya sea personal nuevo, personal, digamos, que tiene que conocer que existe un nuevo riesgo, eso hay que comunicarlo, eso lo habla claramente en la resolución 905 del año 2015, como también en el decreto 351 del 79. Entonces, utilizar, y no tener miedo a utilizar nuevas formas de tecnologías por medio de campus virtuales, por ejemplo, seguramente hay muchos alumnos de la UTN que es una herramienta propicia, un campus virtual para poder dar un curso, una capacitación, o también sistema de videoconferencias, que es lo que estamos realizando ahora en un formato sincrónico, ¿no? Así que, bueno, seguimos. Bien, y después, para continuar con esto de las empresas que están con actividad o sin actividad, nosotros los dividimos, digamos. Sabemos que tenemos que la gran mayoría de los profesionales, y que es como también se presta un servicio, establecemos anualmente actividades. ¿Sí? Es un programa anual de actividades y un programa anual también dentro del cual entran las capacitaciones que teníamos programadas. Para lo cual, en empresas que están sin actividad, establecimientos que están sin actividad, repetimos nuevamente, pasa a ser un desafío. Un desafío, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros continuar con este cumplimiento del programa o asesoramiento? Bueno, comunicando nuevos requisitos legales. Sabemos que una de las particularidades de nuestra profesión es estar en constante actualización de los requisitos, y justamente más ahora, en este escenario que estamos viviendo. Proponer y coordinar reuniones virtuales, ¿sí? Para delinear estrategias, ¿sí? Actualizaciones de política en este nuevo tema.
Como decía Sebastián, implementar el uso, o sea, usar campus virtuales o herramientas de videoconferencia, grabarlas, difundir tanto capacitaciones como respecto del COVID, y también otro tipo de capacitaciones que no debemos dejar atrás, es decir, nuestro servicio debe continuar con todo lo que veníamos haciendo y sumarle ahora este nuevo tema. Actualización de matriz de riesgo y la identificación de los peligros. Veían con Martín anteriormente relevamientos, matrices, bueno, hay que actualizarlo, ¿sí? Hay que incorporar este nuevo riesgo laboral. Lo mismo también la actualización de la matriz de requisitos legales, ¿sí? Actualizarla en cuanto a todas las nuevas normas, ahora vamos a ver algunas en la filmina que viene, que nos aplican a la empresa, ¿sí? A la organización, y a la cual debemos darle cumplimiento y evidenciar. Y, importante, no dejarlo afuera, es la actualización del procedimiento ante emergencias. Si nosotros tenemos el procedimiento ante emergencias, incendio, amenaza de bomba, explosión, bueno, incorporar ahora un nuevo procedimiento, una nueva emergencia dentro en caso de tener algún, perdón la palabra nuevamente, un caso sospechoso o positivo de coronavirus. Y saber, ¿no?, qué tengo que hacer, si lo tengo, y cómo sigue después, ¿no? Cómo sigue después. Si yo, por ejemplo, organicé cuadrillas de trabajo para saber qué cuadrilla puede ser la más comprometida, por eso la importancia del distanciamiento, por eso la importancia de que sea un trabajo más aislado y autónomo dentro de las empresas. Y para las empresas que siguen en actividad, todo lo que vimos anteriormente, más continuar con el programa de mediciones que tenemos establecido. Recordemos que tenemos compromisos con las autoridades de aplicación, sabemos que hay estudios y mediciones que tienen vigencia por normativa, entonces continuar con esto, auditorías, ¿sí? Modificar las planillas de relevamiento, como recién hablaba Sebastián, y poder ahora evaluar e incorporar otros temas respecto del COVID, relevamientos y controles operacionales, que es todo lo que habló Sebastián, y en este caso, si estamos en actividad, bueno, la adaptación de los simulacros, ¿sí? Por ahí tenemos que implementar diferentes puntos de encuentro para justamente cumplimentar con el distanciamiento, ¿sí? O colocar avisos, sirenas, luces en lugares donde antes no había gente y ahora lo va a ver porque hicimos reorganización del trabajo y mudamos puesto de trabajo justamente para cumplimentar con el distanciamiento. Bueno, Pasamos a algunas leyes, normas, perdón. Sí, José, perfecto. Vamos a hablar sobre algunos requisitos legales que estuvieron saliendo últimamente. Tengan presente, o para los profesionales, licenciados que, digamos, que constantemente siguen la actualización legislativa, van a saber que hay un montón de, digamos, ya sea de disposiciones, de decretos administrativos, de DNU y demás. Vamos a hablar sobre algunos, ¿no? Sobre los que nos parece más interesante poder compartirlos con ustedes. Lo cual, ahora vamos a hablar sobre la disposición de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que es la 05 del año 2020. Todas son del 2020, pero bueno, ya es, siempre decimos del año, ¿no? ¿Qué es lo que establece la disposición? Lo que establece son 4 anexos, ¿sí? Que de alguna manera plantea distintas recomendaciones estos anexos. Por un lado, lo que aprueban son recomendaciones especiales para lo que es el desempeño de aquellos trabajadores que tienen que ir a trabajar y que están exceptuados, ¿no? Por otro lado, establece recomendaciones para el desplazamiento de hacia y desde el trabajo, y distintas buenas prácticas en relación a los elementos de protección personal y sobre la colocación de, por ejemplo, la protección respiratoria, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la resolución 21 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que lo que establece justamente es lo que es el teletrabajo, ¿no? Lo que dice es que el empleador deberá comunicar al RT, ¿no?, por medio de una información, nombre, apellido, dirección, es decir, domicilio del trabajador, horarios en la cual la persona va a estar trabajando, ¿no? Lo cual notificar al RT que la persona va a estar trabajando en su domicilio, lo cual, en caso que la persona tenga un accidente en el domicilio, digamos, esta cuestión, es decir, el domicilio denunciado, va a ser considerado como un ámbito laboral en los efectos de la ley 24.557, es decir, la ley de riesgos de trabajo, ¿sí? Eso es en general, hay muchas cuestiones y demás. Por otro lado, la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la resolución 29 del 2020, lo que establece son que las ART deben proveer gratuitamente un modelo digital
de un afiche informativo sobre las distintas medidas de prevención acerca del COVID-19, y por otro lado, una serie de medidas de recomendaciones y medidas de prevención en los distintos ámbitos laborales. Parte de esta información, parte de todo esto es lo que usamos y nutrimos para armar los distintos protocolos contra el COVID-19, ¿sí? Bien, y para complementarte, Sebastián, Bien. y como mencionamos anteriormente, nuestra profesión es una profesión que nos obliga a estar constantemente actualizándonos, buscando y prendidos a ver qué es lo que sale nuevo. Digamos, ahí yo leí alguna pregunta, en realidad no era una pregunta, era un comentario que mencionaban la resolución 135 del Ministerio de Trabajo de la provincia. Justamente la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires emitió una resolución que fue también muy brusca, ¿sí? Para los que no conocen fue muy brusca, daba solamente 2 días hábiles para la implementación, la confección y la implementación de un protocolo, y en esta resolución, que es de aplicación obligatoria para todos los establecimientos de la provincia, justamente lo que se indica, lo que se obliga es esto, confeccionar y cumplir un protocolo, y establece contenidos mínimos, ¿no? De los cuales deben estar incorporados. Eso lógicamente hay que adaptarlo y bajarlo a la realidad y los recursos de la empresa, siempre y cuando cumpliendo con lo mínimo, que para nosotros la mejor referencia es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de la Nación y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Después, también en el mes de abril, muchos también lo deben conocer, precisamente el 13 de abril, se emitió el DNU 367, ¿sí? El Decreto de Necesidad de Urgencia, donde también hubo algunas discrepancias y no todos estuvieron de acuerdo en que la enfermedad COVID-19 va a ser presuntivamente considerada como enfermedad profesional, es decir, que va a ser cubierta por la RT, pero presuntivamente, es algo que se presume que fue causa directa del trabajo. ¿Pero qué dice el decreto? Que la determinación definitiva de esto lo va a tener la Comisión Médica Central. Es decir, va a tener que pasar por la Comisión Médica Central, que va a ser la que va a determinar si es o no causa directa de la exposición en el trabajo, dejando muchos grises en el medio, por ejemplo, qué pasa en el trayecto y qué pasa con actividades que no son salud. Digamos, si bien va para todas, para lo único que determina el decreto, que se va digamos, no se va a presumir, sino que se va a dar como causa directa de relación con el trabajo, es para el personal de salud, sin tampoco especificarlo a quién es personal de salud, si es médico, si también son profesionales de higiene y seguridad que trabajan en centros sanitarios, limpieza, es decir, deja también varios baches. Y por último, pero muy nuevito, hace 2 días, 28 de abril del 2020, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo emitió la resolución 38 del 2020, donde se establecen los procedimientos y requisitos para la denuncia de la contingencia. Es decir, en el DNU 367 lo que se estableció es que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo se le daba la potestad, ¿sí? O la tarea de poder emitir resoluciones, disposiciones, de todo lo que tiene que ver justamente del decreto 367. Considerar presuntivamente el COVID-19 como una enfermedad profesional no listada, pero sabemos que esto, digamos, no es nuevo. Hay enfermedades que están no listadas, no están en el decreto 658 ni en el 49, que si la Comisión Médica de la Jurisdicción y la Central determinan que es por causa directa del trabajo, la RT tiene la obligación de atenderlo. Así que bueno, digamos, como dijo Sebastián, son algunas y básicas, algunas más nuevas, otras un poquito más viejitas, que son importantes tener en cuenta. Después hay un montón y pueden buscar compendios de información y de normativa general y también de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo solamente. Bien, pasamos, Eva, acá a preguntas, ¿les parece? Sí, no sé, Diego. Bueno, esperamos que se haya entendido y que también les haya gustado esta Le agradecemos también por la charla. atención. Bueno, ¿querés que la voy leyendo yo, José? A ver Bueno, si... dale. Ahí está, Ahí está, Diego. Ahí está, Ahí Diego. está, ahí está, ahí está.
No, es que se había complicado el activar cámara y... Ahí está, perfecto. Bueno, perfecto. Muy buena la disertación. 2 profesionales de primer nivel de la Tecnicatura en Higiene y Seguridad del Trabajo. ¿Quieren ir peloteándose entre ustedes las preguntas? Que más o menos ya lo vienen manejando bien. Hacemos así mejor, porque así cada uno va manejando qué respuesta quiere ir dando. ¿De acuerdo? ¿Lo manejan ustedes? Sebastián, mirá, justamente estoy leyendo, Héctor Núñez, dice, en el marco de la cuarentena impuesta y a sabiendas de que existen excepciones para circulación, ¿qué opina del hecho de que los profesionales de la higiene y seguridad no estén habilitados para trabajar o que no estén recibiendo el permiso? Nosotros sabemos que hoy en día para salir hay un permiso de nación, ¿sí? que hay que tramitar, y por lo menos desde mi parte, desde mi opinión, opino que está muy mal, digamos, para las actividades que están exceptuadas de cumplimiento, es decir, que están en funcionamiento, y nosotros somos parte de los servicios y debemos asesorar en todos estos nuevos riesgos y todas estas nuevas medidas e implementaciones y adecuaciones. Creemos, y creo que Sebastián vos también vas a estar de acuerdo, porque también nos pasa, que está mal que no podamos trabajar, mientras que también sabemos que otros profesionales que han tramitado el permiso, que dependen, tienen una relación de dependencia con la empresa a la que trabajan, sí se le ha otorgado. Perdón, José, sí, complementando, también creo que había una pregunta que hablaba sobre eso. Primero, hay una cuestión que yo por lo menos como consultor independiente lo vengo hablando con los clientes, que estamos en una etapa de diseño del protocolo, acompañando algunas organizaciones que digamos que ya estaban excluidas, ¿sí? de la cuarentena, y lo venimos acompañando desde la implementación de distintas medidas. Otro estamos trabajando en una etapa anterior, que es justamente tratar de plantear qué tipos de medidas y de qué manera vamos a adecuarlo a distintos lugares de trabajo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, como decía José, estamos o no estamos, es un gris, ¿sí? Muchos, yo, por lo menos por mi parte, yo todavía no salí a visitar empresas. Seguramente voy a estar saliendo la semana que viene, ¿sí? Porque hay empresas que me solicitaron que vaya para ver algunas cuestiones en particulares justamente sobre el COVID, y lo que voy a hacer es, entiendo lo que hiciste vos, José, que es, me voy a sacar el permiso único, y después voy a poner, voy a armar una nota que me la firme el cliente, voy a tener mi matrícula profesional, ¿sí? en la billetera, y me voy a dirigir a trabajar justamente para poder prevenir accidentes y enfermedades profesionales, que justamente para eso me están contratando. Digamos, los distintos DNU, los distintos requisitos legales, lamentablemente dejan como en un gris. Tenemos que ser creativos y no va a ser el primer gris que nos vamos a encontrar en esta profesión, ¿sí? Bien, después tenemos a Alejandra, que consulta si es obligación de la empresa disponer de elementos de higiene a los empleados, barbijo, alcohol en gel, o es elección. No, Alejandra, digamos, el empleador, así como tiene la obligación de proveer los elementos de protección personal, de reemplazarlo en caso de que estén desgastados o se rompan, tiene la obligación también de proveer los insumos para la higiene, limpieza y desinfección, ya sea de superficies o de higiene personal. Digamos, ellos son los que tienen la obligación directa de brindar condiciones dignas de trabajo y de velar por la salud y la seguridad de los trabajadores. Entonces, ellos son mismos, que se está implementando, porque lo estamos viendo, quienes deben proveer de nuevos elementos de protección, porque hablaban del tema de los barbijos también, que son de uso permanente, y que hay algunos dan desechables, es decir, por eso hablábamos del área de compra, ¿no? De mantener el abastecimiento permanente, o los lavables, siempre y cuando se sigan las recomendaciones tanto de la Organización Mundial de la Salud y también del Ministerio de la Salud de la Nación. Dale. Perdón, José. Concluyendo, si querés, podemos leer el de Oscar, que dice, en cuanto a los protocolos, ¿es posible que los trabajadores puedan dejar su ropa de trabajo en el propio establecimiento y luego la posibilidad de la correcta desinfección en dichas prendas por parte de la empresa? Sí, eso lo van a, digamos, lo van a terminar de delimitar las distintas organizaciones. Seguramente pase esto con sectores críticos, por ejemplo, los sectores de salud, estoy seguro que debe estar pasando algo así. Tal vez en una metalúrgica que son 4 o 5 personas, digamos, no esté pasando esto, pero sí se estén implementando otras medidas. Por eso lo importante es
armar un protocolo COVID a medida de la empresa. No podemos armar o repartir protocolos COVID como repartimos el diario del domingo, ¿no? Hay que armar algo que la empresa necesite y siempre tiene que estar mediado de las tecnologías, ¿sí? Utilizar las tecnologías, ¿sí? Y de esta manera también vamos a aportar un granito de arena a jerarquizar nuestra profesión. Excelente, Sebastián y José, muchísimas gracias. Bueno, ha sido una disertación excelente, aparte muy, muy actual, de mucha actualidad y que nos posiciona en la profesión del profesional de la higiene y la seguridad en este contexto tan complejo que se nos presenta en la Argentina hoy día con la pandemia y con todo el tema del aislamiento y bueno, este contexto del COVID-19. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Los a licenciados ustedes. Sebastián Espeleta y José Mesina, Gracias. ¿sí? De la Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Muchísimas gracias.